Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco con ustedes. Aníbal, como lo prometimos de nuevo este martes. Y es importante, creo, retomar algunos de los temas que veníamos tratando. Se produjo la segunda vuelta en Francia. Es un sistema electoral un poco raro para nosotros, ¿no? Y se dieron resultados invertidos. Pero antes, un poco para que queden claras algunas cosas, es bueno señalar lo siguiente. En Europa, generalmente competían electoralmente la socialdemocracia, partidos socialistas y socialdemócratas, los partidos comunistas fuertes, en algunos casos, como el de Italia, como el de Francia, como el de España, y una fuerza de derecha, cada vez más de derecha. Exacto. Dura. El neoliberalismo provocó una reestructuración de todo eso. Impactó tanto después de la gran crisis capitalista de final de siglo y la estrategia neoliberal como respuesta no solo de los centros imperialistas, sino mundialmente, con una impronta empobrecedora muy fuerte, desnacionalizadora, sobre todo en la periferia, ¿no? Desnacionalizadora sobre todo en la periferia, pero un tanto en el centro, porque también se va produciendo el fenómeno de la economía más fuerte del mundo, la de Estados Unidos, va avanzando sobre Europa y le va quitando independencia. Los partidos socialdemócratas y socialistas se neoliberalizaron en alto grado. Recuérdate que de la teoría de los ingleses, ¿no? De Anthony Giddens, sobre el tema de la tercera vía, que era una especie de neoliberalismo un poco light. Sí. Y eso prendió en los laboristas, prendió en toda esa fuerza. Incluso me recuerda a Peña Gómez. El neoliberalismo derechiza, no en el grado que lo hizo con los partidos socialdemócratas, mucho menos en los grados que se hizo con los partidos de derecha propiamente dicho, que fueron al ultraconservadurismo. Pero impactó incluso las izquierdas, una parte importante, derechizando las izquierdas en alguna medida, metiéndolo en esa lógica del fin de la historia, de que había que acomodarse. Por eso entonces el léxico hay que reajustarlo cuando vienen las informaciones de allá hacia acá, como está pasando ahora. Sí. Porque el Partido Socialista que está en la coalición no es de izquierda, ni mucho menos. Eso fue de los partidos, el Partido Socialista francés. Bueno, hay que ver lo que fue el gobierno de Hollande recientemente y la actitud frente a todos los temas de la guerra en Irak y todo eso. Pero el tema es que hay fuerza más a la extrema y la derecha ha devenido progresivamente en neofascismo, que es el caso de la Le Pen, que también es un abanico diverso, porque el neofascismo, el fascismo de estos tiempos, un tanto híbrido. Sí. Y en cuanto el neoliberalismo empobreció las sociedades, empobreció en alto grado la periferia del llamado tercer mundo y produjo la avalancha migratoria. Ese tema, lo habíamos tratado aquí, los migrantes, las migrantes, es el blanco de ataque del neofascismo, donde hay un fenómeno ahí racista, xenofóbico. En Europa se borró la frontera, primero, entre lo que era la socialdemocracia, el centro, y lo que era la extrema derecha. Porque cuando la socialdemocracia o esos partidos demócratas, socialistas,
adoptaron el neoliberalismo, ya no tenían diferencias radicales acentuadas con la derecha franca. Salvo que tenían el mismo proyecto, el sí, mismo programa, tanto a nivel nacional como a internacional. Entonces, sí, en esa socialdemocracia o centro derecha quedan cuestiones que son de tradición. Por ejemplo, el antisemitismo, ¿sí?, a lo que ellos se negaban, mientras que en la extrema derecha había un antisemitismo radical. Pero fíjate. Y hoy en los temas, por ejemplo, sí, de género. Sí, género, etcétera. Sí. Pero la Le Pen, que el papá, que fue el fundador de la organización que ella dirige, era un tipo de la SS nazi. Eso era nazismo puro. Ese era antisemita puro. Yo recuerdo que en una marcha, en una oportunidad de ellos, iban a la orilla del Sena y se cruzaron con un inmigrante y lo tiraron al agua. O sea, mira el odio. Pero la Le Pen abandonó un reajuste. Sí, un reajuste y se puso más hacia la derecha. Con ciertos rasgos liberales. Liberales, etc. Entonces, se de esa mezcla. Salvando entonces el tema migratorio, el tema de esa mezcla. Entonces, ahora están utilizando los términos de el conservadurismo populista, algo así. Y por porque hay un neofascismo populista, es decir, recoge el fascismo, pero elimina el término de fascismo. Le eliminan el término de fascismo, claro, que sigue siendo peyorativo y tiene una carga. Ha pasado hasta con el neoliberalismo, es decir, ni los neoliberales quieren llamarse neoliberales. Exacto. Lo que son. Y entonces los otros se creen que no son neoliberales. Entonces, hacia la derecha se da ese abanico en Europa que la propaganda nos mantiene todavía hablando de derecha, de izquierda, de que Macron izquierda o centro izquierda. No, centro que le dicen centro a Macron. Izquierda. Le dicen centro a Macron. Claro. Hay que decir que es un fenómeno nuevo, de todas maneras. Es el componente patria insumisa, que es una izquierda radical en la coalición. Que entonces se une al Partido Comunista, que se había moderado sensiblemente, se había derechizado un tanto, y se une al Partido Socialista y forma la coalición. Eso hay que verlo así. Sí. Y además, ese factor fue muy decisivo ahora en segunda vuelta para frenar a la Le Pen. Pero no es solo. Es que se produce una confluencia frente al tema neofascismo. En Europa hay una sensibilidad en las sociedades respecto a ese tema. El propio Macron es un factor que interviene para cerrarle el paso. Entonces, las fuerzas que le cierran el paso a la Le Pen son muy heterogéneas, ¿no? Coincidieron en impedir que se colocara en situaciones todavía más preeminentes después de lo que pasó primero en las elecciones europeas y luego en estas elecciones. Pero fíjate, la coalición de izquierda logra diferenciarse no solamente del fascismo, de la extrema derecha, sino también de Macron. Claro. Una de las propuestas que ellos tienen es reconocimiento de los palestinos, del Estado palestino, inmediato. Y la otra es el fin de la guerra de Ucrania. O sea, eso lo pone... Eso en política exterior y en política interna también los programas sociales son muy diferentes. Y una de las cosas también que dice la prensa que contribuyó al éxito de la coalición de izquierda es que esa población inmigrante de segunda generación que el neoliberalismo empobreció. Claro. Empobreció. Además de esto, ahora a ellos también le cargan el odio de inmigrantes y la xenofobia. La importancia de la formación de esa fuerza es que logra competir y quitarle espacio a la derecha demagógica, populista, ultraderecha, la Le Pen, que se aprovecha del empobrecimiento de la política neoliberal. Esos mismos sectores eran los chalecos amarillos. Claro. Esos mismos sectores eran chalecos amarillos. Ahora, hay que ver con ojos
prudente lo que se llama esa victoria, ¿no? Ese logro. Es un logro coyuntural que tiene debilidades, vamos a decirlo así. Por un lado, porque la franja de la Le Pen no es pequeña. No. Es, en términos de escaños, son 143 escaños, ¿no? Tú señalabas, otra vez que estuvimos hablando de esto, que la ventaja que tiene la Le Pen y los partidos neofascistas, si podemos llamarle, es la cohesión en la estructura de su propuesta. Claro. Ahí no hay... Mientras que, por ejemplo, la coalición de izquierda tiene una gama de organizaciones que van de organizaciones como el Partido Socialista, que es un partido de derecha, hasta el partido de Mélenchon, sí, la Francia insumisa. Entonces, bueno, en el ejercicio, y ahora, además, cuando entran las contradicciones de los puntos de vista... Sin terminar este tema, pero para cerrar hoy, hay que decir que en los votos generales, la extrema derecha de la Le Pen logra la mayoría. Entonces sigue siendo un factor amenazante, fuerte, con una contrapartida que en otros países no existe, precisamente por el nivel de disputa del tema empobrecimiento y los temas fuertes que asume el populismo neofascista. Bueno, vamos a pausar y volvemos.